¿Quiénes fueron las audaces monarcas que lograron lo impensable, uniendo a dos naciones históricamente divididas? ¿Cómo dos reinas, cada una con su propio legado y desafíos, pudieron cambiar el destino de Inglaterra y Escocia para siempre? ¿Qué luchas internas y conflictos externos tuvieron que superar para lograr una unión que parecía un sueño lejano? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, nos sumergiremos en las apasionantes y complejas historias de las reinas que jugaron un papel crucial en la unificación de Inglaterra y Escocia. Descubre conmigo las intrigas políticas, las batallas de poder y las estrategias diplomáticas que definieron su reinado. Desde la diplomacia hasta la guerra, desde el amor hasta el sacrificio, acompáñame en este viaje a través de la historia para revelar cómo estas mujeres extraordinarias tejieron el destino de dos naciones. ¿Listo para descubrir los secretos detrás de la unión de Inglaterra y Escocia? No te pierdas ni un segundo. Esta es una historia que entrelaza el destino de dos naciones, marcada por la intriga, el conflicto y las alianzas estratégicas. En el corazón de esta historia se encuentran dos mujeres extraordinarias, cuyas vidas y legados fueron cruciales para la unión de Inglaterra y Escocia. Para comprender plenamente esta unión, debemos viajar a una época de reinos divididos y tensiones políticas. Una época donde las decisiones de la corona no solo moldeaban el destino de un país, sino que también influían en el equilibrio de poder en toda Europa. Nuestro relato se centra en dos reinas, Mary, la soberana escocesa cuya reclamación al trono inglés la situó en el centro de una red de intrigas políticas, y Elizabeth A, cuyo reinado en Inglaterra fue definido por su fortaleza, inteligencia y habilidades diplomáticas. Juntas, estas dos reinas jugaron roles fundamentales en la historia de sus reinos. La temprana vida de Mary, reina de Escocia. Nuestra historia comienza con la fascinante figura de Mary, reina de Escocia. Nacida en 1542, Mary heredó el trono escocés siendo apenas una niña, marcando el comienzo de una vida que estaría llena de drama, poder y tragedia. A los 5 años, Mary fue enviada a la corte francesa como parte de la alianza entre Escocia y Francia. En este ambiente de refinamiento y poder, Mary fue recibida como la futura reina consorte de Francia, una posición que le otorgó acceso a una de las cortes más influyentes de Europa. En Francia, Mary recibió una educación renacentista. Aprendió no solo idiomas, como el francés y el latín, sino también historia, poesía, música y danza. Esta educación amplia y humanista le brindó una perspectiva cosmopolita y una apreciación por las artes y la cultura. La vida en la corte francesa expuso a Mary a las complejidades de la política y la diplomacia europeas. Observó de primera mano las maniobras políticas y las alianzas, una experiencia que forjaría su entendimiento de la política y la gobernanza. Parte de su educación también se centró en prepararla para su futuro matrimonio con el delfín de Francia, Francisco. Este matrimonio no solo era una unión personal, sino también un acto político, destinado a fortalecer los lazos entre Escocia y Francia. La infancia y la educación de Mary en Francia sentaron las bases de su reinado futuro. Armada con una educación excepcional, una comprensión de la política y la diplomacia y una conexión con la nobleza europea, regresaría a Escocia como una líder formada y lista para enfrentar los desafíos que le esperaban. La boda de Mary, reina de Escocia, con el delfín Francisco en 1558 fue más que una mera unión matrimonial, fue un evento de gran importancia política y cultural. Esta boda no solo unía a dos jóvenes, sino también a dos reinos en una alianza que tendría amplias implicaciones. Los preparativos para la boda fueron un asunto grandioso, reflejando la importancia de la unión. La corte francesa se sumergió en celebraciones, con festines, torneos y desfiles. La boda era una demostración de la riqueza y el poder de la alianza franco-escocesa. La ceremonia de boda, celebrada en Notre Dame de París, fue un espectáculo de esplendor y solemnidad. Mary y Francisco, ambos de 15 años, se casaron en un rito lleno de simbolismo y pompa ante la mirada de la nobleza y los dignatarios de toda Europa. Más allá de su significado personal, este matrimonio tenía enormes consecuencias políticas. Fortalecía la alianza entre Escocia y Francia y posicionaba a Mary como una figura importante en la política europea, especialmente dada su reclamación al trono inglés. En Escocia e Inglaterra,
la boda fue recibida con sentimientos encontrados. Mientras que reforzaba la posición de Escocia en el escenario internacional, también generaba inquietud en Inglaterra, donde la posible unión de los tronos francés, escocés e inglés era una perspectiva preocupante. La boda de Mary y Francisco fue un momento clave en la historia de la monarquía europea. Su matrimonio no solo marcó el inicio de su vida en conjunto, sino que también dejó una huella imborrable en el tejido político de Europa, cuyas repercusiones se sentirían durante años. La unión matrimonial de Mary, reina de Escocia, y el delfín Francisco no era solo una cuestión de corazones unidos, sino un acto cargado de significado político. Este matrimonio no solo alteró el paisaje político de Europa, sino que también estableció a Mary como una figura clave en la compleja red de alianzas y rivalidades europeas. La boda reforzó la antigua alianza entre Francia y Escocia, conocida como la Old Alliance. Este vínculo estratégico se fortaleció como un contrapeso a la creciente influencia de Inglaterra, especialmente bajo el reinado de Elizabeth A. El matrimonio también puso de relieve la reclamación de Mary al trono inglés. Como bisnieta de Enrique VII de Inglaterra, Mary era vista como una posible heredera, lo que generaba tanto esperanza como temor en diferentes sectores políticos de Europa. En Inglaterra, la unión de Mary y Francisco fue recibida con preocupación. La posibilidad de que los tronos francés y escocés se unieran bajo una reina con reclamaciones al trono inglés planteaba un desafío directo a Elizabeth A y a la estabilidad política de la región. Con este matrimonio, Mary se convirtió en una pieza clave en el juego de poder europeo. Su posición en Francia, combinada con su estatus en Escocia y sus vínculos con Inglaterra, la colocaron en el centro de las maniobras políticas y diplomáticas de la época. La unión matrimonial de Mary y Francisco fue, por tanto, un evento con repercusiones que fueron más allá de sus propias vidas. Moldeó la política europea de la época y estableció a Mary como una figura de importancia internacional, cuyo destino estaría inextricablemente ligado al de las grandes potencias de su tiempo. Mary ascendió a una posición de gran prestigio en la corte francesa. Como reina consorte de Francia, su vida estuvo marcada por el lujo y el poder, pero también por la complejidad y las responsabilidades inherentes a su rol. La corte francesa era el epicentro del poder y la cultura en Europa. Mary, conocida por su gracia y su inteligencia, se adaptó rápidamente a su rol, desempeñándolo con una mezcla de dignidad y astucia política. Su vida en la corte estaba llena de bailes, banquetes y ceremonias. Como reina consorte, Mary no solo participaba en eventos sociales, sino que también estaba involucrada en las maniobras políticas y diplomáticas. Su inteligencia y su habilidad para navegar en la compleja red de la política de la corte le ganaron tanto admiradores como detractores. La relación de Mary con Francisco era tanto de compañeros como de aliados políticos. Aunque su influencia como reina consorte estaba limitada por las normas de la época, Mary logró ejercer cierto grado de poder e influencia en la corte y en asuntos de Estado. A pesar de su posición, Mary enfrentó desafíos y limitaciones. La corte francesa era un terreno de juego político donde las alianzas eran frágiles y las intrigas, una constante. Mary tuvo que maniobrar cuidadosamente para mantener su posición y su influencia. La experiencia de Mary como reina consorte en Francia fue una etapa formativa en su vida. Aquí, desarrolló las habilidades diplomáticas y políticas que más tarde aplicaría en su propio reino. Su tiempo en la corte francesa fue un periodo de aprendizaje, lujo y preparación para los desafíos futuros. La muerte del delfín Francisco en 1560 fue un giro inesperado y trágico en la vida de Mary, reina de Escocia. Este acontecimiento no solo marcó el fin de su breve etapa como reina consorte de Francia, sino que también alteró drásticamente su trayectoria personal y política. La repentina muerte de Francisco dejó a Mary viuda a los 18 años. Su posición en la corte francesa, que había sido segura y prominente, se volvió incierta. Sin el apoyo de su marido, Mary se encontró desplazada en un entorno político que se tornaba cada vez más hostil para sus intereses. La pérdida de su esposo obligó a Mary a reevaluar su futuro. Sin un papel claro en Francia y con la creciente presión de los asuntos en su Escocia natal, comenzó a contemplar el regreso a su reino, donde la esperaban nuevos desafíos y una situación política compleja.
Preparándose para su regreso a Escocia, Murray se enfrentaba a un paisaje político cambiado. La Escocia que dejó era muy diferente a la que encontraría, un país dividido por conflictos religiosos y políticos, donde su catolicismo y sus lazos con Francia la colocaban en una posición delicada. La muerte de Francisco fue más que una pérdida personal para Murray, representó un cambio fundamental en su rol como monarca. De ser una reina consorte en Francia, pasó a ser la soberana reinante de Escocia, enfrentándose a la tarea de gobernar un reino en tumulto. La muerte de Francisco y el consiguiente cambio en el destino de Murray ilustran la fragilidad de las posiciones de poder y cómo los eventos personales pueden tener amplias repercusiones políticas. Este momento crucial marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Murray, lleno de desafíos y decisiones trascendentales. Tras la muerte de su esposo, Francisco II de Francia, Murray, reina de Escocia, se vio obligada a regresar a su tierra natal en 1561. Este regreso marcó el inicio de un nuevo y tumultuoso capítulo en su vida, lleno de desafíos políticos y personales. Durante su ausencia, Escocia había experimentado cambios radicales, particularmente en el ámbito religioso y político, que redefinirían su reinado y su legado. Uno de los cambios más significativos en Escocia fue la Reforma Protestante. Bajo la influencia de líderes como John Knox, el protestantismo había ganado un fuerte apoyo, desafiando la hegemonía católica y alterando el paisaje religioso del país. El protestantismo en Escocia comenzó como un movimiento de reforma dentro de la Iglesia, influenciado por las ideas de Martín Lutero y otros reformadores europeos. Con el tiempo, ganó un fuerte apoyo, especialmente entre la nobleza y las clases urbanas, quienes veían en la reforma una oportunidad de reafirmar la independencia escocesa frente a la influencia externa. Una figura crucial en este movimiento fue John Knox, un ministro que se convirtió en el líder más vocal y carismático del protestantismo escocés. Knox abogaba por una ruptura total con la Iglesia católica y tenía una habilidad excepcional para movilizar a la gente en apoyo a la reforma. El crecimiento del protestantismo en Escocia no fue solo un cambio religioso, sino también un fenómeno social y político. Desafió la autoridad tradicional de la Iglesia católica y del monarca, llevando a tensiones y conflictos que se entrelazarían con la política de la nación. Para Murray, una católica devota, el auge del protestantismo representó un desafío significativo. Su regreso a un país predominantemente protestante planteaba preguntas sobre cómo gobernaría y cómo mantendría la paz en un reino dividido por profundas diferencias religiosas. El ascenso del protestantismo en Escocia fue, por lo tanto, un cambio transformador que repercutiría en todo el reinado de Murray. Este movimiento no solo desafió su autoridad, sino que también la colocó en el centro de un debate religioso y político que definiría su legado. La Reforma Protestante, que se había arraigado firmemente en Escocia durante la ausencia de Murray, desafiaba la autoridad tradicional de la Iglesia católica y, por extensión, la del trono. Los líderes protestantes, como John Knox, no solo buscaban reformar la Iglesia, sino también influir en el gobierno y las políticas del reino. El avance del protestantismo exacerbó las divisiones políticas en Escocia. La nobleza estaba dividida entre católicos y protestantes, cada facción buscando avanzar sus propios intereses religiosos y políticos. Mary se encontró en medio de este campo de batalla ideológico, intentando mantener un equilibrio precario. Gobernar este reino dividido se convirtió en un desafío constante para Murray. Como católica, su fe la ponía en desacuerdo con la creciente influencia protestante. Sin embargo, se esforzó por adoptar una postura de tolerancia, buscando la estabilidad y la unidad en medio de las tensiones religiosas. La reforma no solo transformó la Iglesia en Escocia, sino que también cambió la relación entre la monarquía y su pueblo. Con la creciente demanda de una mayor participación en el gobierno y la reducción del poder clerical, Murray tuvo que navegar en un ambiente donde su autoridad como monarca católica estaba siendo cuestionada. El regreso de Murray a Escocia y su enfrentamiento con los desafíos de la reforma y la política escocesa marcaron un periodo de gobierno lleno de dificultades. Estos desafíos no solo probaron su habilidad como gobernante, sino que también definieron su reinado y su lugar en la historia de Escocia, enfrentándose a un país sumido en la turbulencia religiosa y política. Murray,
reina de Escocia, debió adoptar una postura cuidadosa y estratégica. Su respuesta a los cambios en Escocia fue una mezcla de diplomacia, fortaleza y, en ocasiones, concesiones necesarias. Como monarca católica gobernando un reino cada vez más protestante, Murray optó inicialmente por una política de tolerancia religiosa. Su objetivo era mantener la paz y evitar conflictos sectarios, intentando gobernar de manera inclusiva a pesar de las profundas divisiones religiosas. Mary entendió la importancia de las alianzas estratégicas para fortalecer su posición en Escocia. Buscó el apoyo de poderosos clanes y nobles, tanto católicos como protestantes, para crear una base de poder más amplia y diversa que pudiera respaldar su reinado. La política escocesa de la época estaba marcada por rivalidades y luchas de poder. Murray maniobró cuidadosamente en este paisaje complejo, equilibrando las demandas y expectativas de diferentes grupos para evitar conflictos abiertos y mantener una cierta armonía en el reino. La diplomacia interna fue un desafío constante para Murray. En un país donde la lealtad podía cambiar rápidamente, mantener alianzas estables requería una combinación de persuasión, concesiones y, a veces, firmeza. Además de las alianzas internas, Murray también buscó apoyo internacional. Mantuvo relaciones con Francia y otros países católicos europeos, lo que fue esencial para su estrategia de gobernanza, pero también generó desconfianza entre los protestantes escoceses y la monarquía inglesa. Las negociaciones y alianzas políticas de Murray reflejaban su complejo papel como monarca de un reino dividido. A través de una hábil diplomacia y la formación de alianzas tanto a nivel interno como internacional, intentó navegar en las turbulentas aguas de la política escocesa y afirmar su autoridad como reina. Las tensiones religiosas en Escocia se convirtieron rápidamente en tensiones políticas. La firme creencia de Murray en el catolicismo la enfrentó con líderes protestantes influyentes que cuestionaban su capacidad para gobernar de manera imparcial y justa. La nobleza escocesa, dividida en facciones religiosas, presentó otro desafío significativo para Murray. Cada grupo buscaba influir en la reina y en la dirección del reino, lo que llevó a un ambiente de intrigas y alianzas cambiantes en la corte. Internacionalmente, la posición de Murray también generó presión. Su alianza con Francia y su posible reclamación al trono inglés preocupaban tanto a sus vecinos como a potencias extranjeras. Este entorno internacional complicado exacerbaba la presión política en casa. En respuesta a estas tensiones, Murray adoptó una variedad de estrategias. Desde la diplomacia y la negociación hasta, en ocasiones, medidas más firmes, intentó mantener la cohesión de su reino y afirmar su autoridad como monarca. Las presiones y tensiones políticas que enfrentó Murray durante su reinado en Escocia ilustran los desafíos de gobernar en una época de profunda división religiosa y política. En un ambiente de creciente tensión política y religiosa, Murray, reina de Escocia, recurrió a la diplomacia y a compromisos calculados como herramientas clave para gobernar. Su enfoque buscaba equilibrar las demandas de diversos grupos, manteniendo la estabilidad en un reino dividido. Mary demostró ser una diplomática astuta. Utilizó su educación y experiencia en la corte francesa para entablar diálogos con líderes de diferentes facciones. Su habilidad para negociar y su disposición a escuchar diferentes puntos de vista fueron esenciales para manejar las complejidades del poder escocés. En materia religiosa, Murray adoptó una postura de relativa tolerancia. Aunque era católica, evitó medidas extremas contra los protestantes y buscó formas de coexistencia pacífica. Este compromiso fue un intento de evitar la confrontación abierta y preservar la unidad de su reino. Políticamente, Murray se esforzó por construir alianzas con diferentes grupos nobiliarios. A veces, esto significaba hacer concesiones a ciertas facciones o comprometerse en asuntos de política interna para mantener el equilibrio y la estabilidad en su gobierno. Estos compromisos, sin embargo, no estuvieron exentos de desafíos. En ocasiones, las concesiones de Murray a un grupo despertaban el descontento en otro, y su posición como monarca católica seguía siendo un punto de fricción constante. La diplomacia y los compromisos fueron, por tanto, herramientas esenciales en el gobierno de Murray.
Aunque no siempre exitosos, estos esfuerzos reflejan su intento de gobernar un reino complejo y dividido, buscando caminos para la paz y la estabilidad en medio de un paisaje político turbulento. Tras establecer su gobierno en una Escocia dividida, Mary, reina de Escocia, se enfrentó a una nueva serie de desafíos. Los conflictos internos y sus decisiones matrimoniales no solo influenciaron su reinado, sino que también jugaron un papel crucial en el curso de su vida y su legado. Mary se encontró en medio de una red compleja de lealtades y conflictos entre la nobleza escocesa. Su habilidad para manejar estas tensiones fue puesta a prueba, especialmente cuando las ambiciones políticas de la nobleza comenzaron a chocar con sus propios intereses y políticas. Uno de los capítulos más polémicos de su reinado fue su matrimonio con Lord Darnley en 1565. Aunque la unión tenía sentido desde una perspectiva dinástica, pronto se reveló como una fuente de tensiones y problemas, tanto personales como políticos, para Mary. La crisis con David Rizzio, secretario y cercano confidente de Mary, exacerbó las tensiones en la corte. Su asesinato en 1566, en presencia de Mary y con Darnley implicado, fue un punto de quiebre, exacerbando las fracturas políticas y personales en la vida de Mary. El matrimonio de Mary con Darnley rápidamente se deterioró, sumergiéndola en un mayor aislamiento político y personal. Las luchas de poder, la infidelidad y las ambiciones de Darnley crearon un ambiente de hostilidad y desconfianza en la corte. Esta etapa del reinado de Mary fue marcada por conflictos y decisiones matrimoniales que tuvieron profundas repercusiones en su vida y su gobierno. Cada elección y evento durante este periodo no solo afectó su posición como reina, sino que también moldeó el destino de Escocia. La vida de Mary, reina de Escocia, entró en una espiral de conflictos y controversias que culminarían en su caída y eventual exilio. Este periodo estuvo marcado por trágicos acontecimientos personales y políticos que sellarían su destino. Uno de los episodios más oscuros y controvertidos en la vida de Mary, reina de Escocia, fue el asesinato de su segundo esposo, Lord Darnley, en 1567. Este trágico evento no solo fue un golpe personal devastador para Mary, sino que también desencadenó una serie de eventos que alterarían irrevocablemente su reinado y su vida. El matrimonio de Mary con Darnley había sido tumultuoso y lleno de conflictos. Darnley, ambicioso y a menudo imprudente, se había granjeado numerosos enemigos en la corte. Su relación con Mary se había deteriorado considerablemente, en parte debido a su creciente descontento con su papel limitado en el gobierno. La noche del 10 de febrero de 1567, una explosión devastó la residencia de Kirkcaldy Field, donde Darnley se estaba recuperando de una enfermedad. Aunque la explosión no lo mató, fue encontrado muerto en el jardín, aparentemente asesinado. El asesinato de Darnley conmocionó a la nación y puso a Mary en una posición extremadamente vulnerable. Las sospechas y los rumores se dispararon, algunos incluso implicando a Mary en el complot para asesinar a su esposo, lo que agravó su ya frágil situación política. Las investigaciones sobre el asesinato estuvieron plagadas de intrigas y acusaciones. La implicación del conde de Bothwell, un aliado cercano de Mary, en el asesinato, y su posterior matrimonio con la reina, solo aumentaron las especulaciones y el escándalo. El asesinato de Lord Darnley no solo fue un escándalo personal para Mary, sino que también se convirtió en un punto de inflexión en su reinado. Este evento marcó el comienzo de una serie de desafíos que eventualmente llevarían a su abdicación y exilio. Tras el turbulento asesinato de Lord Darnley, Mary, reina de Escocia, se vio envuelta en otra controversia que marcaría su reinado, su matrimonio con James Hepburn, el conde de Bothwell. Este evento, ocurrido en mayo de 1567, fue uno de los más polémicos y debatidos en la historia de su reinado. El conde de Bothwell era una figura influyente en la corte escocesa y había sido un aliado clave de Mary. Sin embargo, su rápida unión tras la muerte de Darnley estuvo rodeada de controversia, especialmente porque Bothwell había sido acusado, y luego absuelto en un juicio cuestionable, de tener un papel en el asesinato de Darnley. El matrimonio con Bothwell fue recibido con indignación y desaprobación en muchos sectores de la sociedad escocesa. La nobleza y el pueblo vieron este acto como una afrenta, aumentando la oposición y el descontento contra Mary.
Este matrimonio no solo dañó la reputación de Murray, sino que también socavó su estabilidad política. La alianza con Bothwell alienó a muchos de sus antiguos aliados y exacerbó las tensiones en un país ya dividido por conflictos religiosos y políticos. El matrimonio con Bothwell tuvo profundas consecuencias personales y políticas para Murray. Con el tiempo, se convirtió en uno de los factores clave que llevarían a su abdicación y eventual captura, marcando un giro dramático en su destino como reina. El matrimonio de Murray con el conde de Bothwell es un ejemplo de cómo las decisiones personales pueden tener implicaciones políticas de gran alcance. Este acto, realizado en un momento de vulnerabilidad y crisis, afectó profundamente su reinado y aceleró su caída del poder. En medio de una creciente tormenta de conflicto y controversia, el reinado de Mary, reina de Escocia, alcanzó un punto crítico. Agobiada por la presión política y personal, Mary tomó una de las decisiones más difíciles y dramáticas de su vida: abdicar al trono. En julio de 1567, bajo una intensa presión de los nobles rebeldes y enfrentando una situación insostenible, Mary fue forzada a abdicar en favor de su hijo de 1 año, Jacobo V. Esta decisión marcó el fin de su reinado y el comienzo de un nuevo capítulo lleno de incertidumbre y desafíos. Tras su abdicación, Mary fue llevada a Lochleven Castle, donde fue encarcelada. Durante su encierro, se enfrentó a la dura realidad de haber perdido su corona y su libertad, pasando días de profunda reflexión y angustia. En un giro sorprendente de eventos, Mary logró escapar de Lochleven en mayo de 1568 con la ayuda de aliados leales. Este escape dramático reavivó momentáneamente sus esperanzas de recuperar el trono, llevándola a reunir fuerzas para una última resistencia. La esperanza de Mary de recuperar el trono fue breve. En la batalla de Langside, las fuerzas leales a Mary fueron derrotadas decisivamente. Este revés significó el fin de sus aspiraciones de retomar el poder en Escocia y precipitó su huida hacia un destino incierto. La abdicación y prisión de Mary, seguidas por su escape y la subsiguiente derrota, fueron momentos que definieron el trágico destino de una reina que una vez fue poderosa. Fuga de Lochleven y la desastrosa derrota en la batalla de Langside, Mary, reina de Escocia, se encontró con pocas opciones. En 1568, tomó la decisión desesperada de huir a Inglaterra, buscando refugio y apoyo en la corte de su prima, la reina Elisabetta. Mary esperaba encontrar protección y quizás apoyo para recuperar su trono en Escocia. Sin embargo, su llegada a Inglaterra puso a Elisabetta en una posición complicada. Aunque eran primas, las tensiones religiosas y políticas entre ellas eran palpables. En lugar de ser recibida como una monarca, Mary se encontró efectivamente bajo arresto domiciliario. Elisabetta, preocupada por la amenaza que Mary representaba como figura católica y como rival al trono inglés, decidió mantenerla bajo vigilancia. El exilio de Mary en Inglaterra se prolongó por casi 2 décadas. Durante este tiempo, vivió en una serie de castillos y casas señoriales, siempre bajo la atenta mirada de los guardianes de Elizabeth. A pesar de su confinamiento, Mary mantuvo una corte en miniatura y se involucró en correspondencia política. A lo largo de su encierro, Mary se vio envuelta en varias conspiraciones para restaurarla en el trono escocés o destronar a Elisabetta. Estas actividades, reales o percibidas, solo sirvieron para aumentar la desconfianza de Elizabeth y sellar el destino de Mary. El escape de Mary a Inglaterra y su posterior exilio marcaron el final de su lucha por el poder y la libertad. Esta etapa de su vida, llena de aislamiento y complot, no solo fue un periodo de declive personal, sino también un capítulo crucial en la tensa relación entre Escocia e Inglaterra. El exilio de Mary en Inglaterra cerró un capítulo en su vida lleno de drama y tragedia. Estos años finales reflejan la caída de una reina que una vez tuvo un poder y una influencia enormes, pero que se vio superada por las tensiones y conflictos de su tiempo. Los últimos años de Mary, reina de Escocia, en el exilio en Inglaterra, fueron un periodo de intriga, conspiración y eventual tragedia. Esta fase final de su vida no solo selló su destino, sino que también cimentó su lugar en la historia como una figura trágica y emblemática. Mientras estaba en cautiverio, Mary se involucró, voluntaria o involuntariamente, en varias conspiraciones, la más famosa de las cuales fue la conspiración de Babington en 1586.
Este complot, que buscaba asesinar a Elizabeth y colocar a Mary en el trono inglés, fue la causa final de su caída. Tras ser implicada en la conspiración, Mary fue sometida a juicio. Aunque defendió su inocencia, fue encontrada culpable de traición y condenada a muerte. Esta sentencia fue un golpe devastador no solo para Mary, sino también para sus partidarios en Escocia y Europa. Los últimos días de Mary, reina de Escocia, estuvieron marcados por la solemnidad y la gravedad de su inminente destino. Condenada a muerte por traición, Mary se enfrentó a sus últimos momentos con una mezcla de fortaleza, dignidad y una profunda fe religiosa. Mientras se preparaba para su ejecución, Mary pasó sus últimos días en oración y reflexión. Se dice que se mostró serena y compuesta, aceptando su destino con una firme convicción en su fe católica y la creencia en su inocencia. El 8 de febrero de 1587, Mary fue llevada al lugar de su ejecución en el castillo de Fotheringhay. Vestida con dignidad y rodeada de sus sirvientes más leales, enfrentó la muerte con una compostura que impresionó tanto a amigos como a enemigos. En sus momentos finales, Mary pronunció palabras de perdón para sus ejecutores y reafirmó su inocencia y fe. Su ejecución, realizada en 2 golpes de hacha, fue un evento sombrío que marcó un trágico final para la vida de una de las figuras más emblemáticas de la historia escocesa. La noticia de la ejecución de Mary conmocionó a Europa. Si bien Elizabeth afirmó que la ejecución se llevó a cabo sin su consentimiento, este acto provocó una considerable conmoción política y fue condenado por muchos, especialmente en los círculos católicos. La ejecución de Mary, reina de Escocia, no solo fue el trágico final de una reina, sino también un evento que dejó una profunda impresión en la historia. Mary pasó a la posteridad no solo por su vida llena de intrigas y poder, sino también por la dignidad y la fe con la que enfrentó su destino final. El legado de Mary, reina de Escocia, va más allá de su vida tumultuosa y trágica muerte. Se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por el poder, y su historia ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y debates históricos. Su vida y muerte continúan fascinando y generando simpatía en el imaginario colectivo. La historia de Mary, reina de Escocia, es un relato de ambición, poder, intriga y tragedia. Su vida, llena de giros dramáticos y decisiones cruciales, no solo moldeó el curso de la historia escocesa e inglesa, sino que también dejó una huella indeleble en la historia mundial. Aunque la vida de Mary, reina de Escocia, terminó en tragedia, su historia y legado han perdurado a través de los siglos. Mary se ha convertido en una figura icónica, cuya vida ha sido objeto de fascinación, debate y reflexión histórica y cultural. La figura de Mary ha sido retratada en innumerables obras de arte, literatura, teatro y cine. Su vida ha sido interpretada de múltiples maneras, a menudo como una heroína trágica, una mártir o una monarca desafortunada, reflejando los diversos aspectos de su complicada existencia. En la historia, la figura de Mary ha sido objeto de intenso debate. Los historiadores han examinado su vida y reinado desde múltiples perspectivas, debatiendo sobre sus decisiones políticas, su personalidad y su papel en los conflictos religiosos y dinásticos de su época. En Escocia, Mary se ha convertido en un símbolo de la nación y su historia. Su vida y su trágico final resuenan con temas de identidad, resistencia y destino. A nivel internacional, Mary es vista como una figura de la lucha por el poder y la autonomía femenina. La historia de Mary sigue capturando la imaginación del público. Su vida, llena de drama, poder, traición y pasión, continúa inspirando a artistas, escritores y cineastas, así como a aquellos interesados en la historia de las mujeres en el poder y los complejos juegos de la política real. La memoria de Mary, reina de Escocia, perdura como un legado rico y multifacético. A través de los siglos, su historia ha sido contada y recontada, convirtiéndose en una parte integral del tejido histórico y cultural, no solo de Escocia e Inglaterra, sino del mundo entero. La historia de Mary, reina de Escocia, trasciende los límites de su vida y su época. Su legado continúa resonando en el presente, influenciando la percepción contemporánea de la historia, la política y la condición de la mujer en la sociedad. En el ámbito educativo e histórico, Mary sigue siendo una figura de estudio crucial.
Su vida se analiza en cursos de historia, literatura y estudios de género, ofreciendo perspectivas sobre el poder, la política y la experiencia femenina en la época del Renacimiento. Mary se ha convertido en un símbolo importante en los estudios feministas y de género. Su lucha por mantener su poder y autonomía en una sociedad dominada por hombres resuena con los temas contemporáneos de igualdad, empoderamiento y resistencia frente a la adversidad. La vida de Mary continúa capturando la imaginación en la cultura popular. Su historia se ha adaptado en numerosas películas, series de televisión y obras literarias, a menudo con un enfoque moderno que destaca su relevancia en los temas actuales. Mary también ha inspirado a artistas y músicos a lo largo de los años. Su figura ha sido interpretada en pinturas, esculturas y composiciones musicales, reflejando su compleja personalidad y su trágica historia. La historia de Mary, reina de Escocia, continúa siendo una fuente de fascinación y aprendizaje. Su vida, llena de pasión, poder y tragedia, ofrece un espejo en el que podemos reflexionar sobre nuestra propia época, explorando temas universales que siguen siendo pertinentes en el mundo contemporáneo. Al concluir nuestro recorrido por la vida de Mary, reina de Escocia, nos detenemos para reflexionar sobre su impacto histórico y las lecciones que su vida puede enseñarnos. Mary no solo fue una figura central de su tiempo, sino que también dejó un legado que continúa inspirando discusiones y análisis. La vida de Mary fue una serie de decisiones audaces y desafíos formidables. Cada elección que hizo, desde sus matrimonios hasta sus alianzas políticas, fue influenciada por las circunstancias de su tiempo y su deseo de mantener su poder y autoridad. Para entender completamente a Mary, es esencial situarla en el contexto de la Europa del siglo XVI, una época de intensos conflictos religiosos y políticos. Su historia es un reflejo de las tensiones entre el catolicismo y el protestantismo, y entre las ambiciones nacionales e individuales. Mary ha trascendido su propia historia para convertirse en un símbolo de diversas luchas y temas. Su vida es una ventana a temas como el poder femenino, la tragedia personal y la manipulación política, resonando con audiencias modernas de maneras distintas. La historia de Mary nos enseña sobre la complejidad del poder, la fragilidad de la posición política y la importancia de la perspectiva histórica. Su vida sigue siendo relevante para comprender las dinámicas de poder, género y política en nuestra propia época. En última instancia, la vida de Mary, reina de Escocia, es un relato humano profundamente conmovedor y complejo. A través de los altibajos de su reinado y su trágico final, su historia continúa cautivando e inspirando, recordándonos la riqueza y profundidad de la historia humana. Al finalizar nuestra exploración de la vida de Mary, reina de Escocia, nos encontramos con una figura histórica que ha capturado la imaginación de generaciones. Su historia, que combina poder, intriga y tragedia, deja un legado que va más allá de su propia época y que sigue siendo objeto de fascinación y estudio. El reinado de Mary fue corto pero significativo. A pesar de los desafíos constantes, mostró momentos de decisión firme y habilidad política. Sin embargo, sus decisiones también estuvieron marcadas por la controversia y a menudo exacerbaban las tensiones políticas y religiosas de su tiempo. En la cultura moderna, Mary continúa siendo una fuente de inspiración para artistas, escritores y cineastas. Su vida se ha reinterpretado en múltiples formas, reflejando la fascinación continua por su personalidad, sus decisiones y su impacto histórico. La historia de Mary, reina de Escocia, nos ofrece valiosas lecciones sobre la naturaleza del poder, la importancia de la prudencia en el liderazgo y el impacto de las decisiones personales en el escenario político. Su vida sigue siendo un poderoso recordatorio de la complejidad de la historia humana y de los individuos que la moldean. En resumen, Mary, reina de Escocia, permanece como una de las figuras más intrigantes y debatidas de la historia. Su legado nos desafía a mirar más allá de la narrativa de su vida trágica y a entender su papel en los complejos tejidos de la historia, la política y la cultura. La historia de Mary nos habla de la fragilidad del poder humano y de los retos que enfrentan aquellos en posiciones de autoridad. En Mary, vemos la figura de una mujer que luchó por su derecho a gobernar en un mundo dominado por hombres, una lucha que resuena aún en nuestros tiempos. El legado de Mary, reina de Escocia, sigue vivo.
Su vida continúa inspirando a nuevas generaciones a través de la literatura, el cine, el arte y la historia, convirtiéndola en un símbolo perdurable de la complejidad de la condición humana. Agradecemos a nuestros espectadores por acompañarnos en este viaje histórico. Esperamos que la historia de Mary, reina de Escocia, haya enriquecido su comprensión de la historia y les haya proporcionado una perspectiva única sobre los desafíos y las decisiones que forman nuestro mundo. Con esto, cerramos nuestro relato sobre Mary, reina de Escocia. Su vida, marcada por el coraje, la tragedia y la resistencia, permanecerá como un testimonio de la riqueza y la profundidad de la historia humana. Hasta la próxima vez, sigan curiosos y sigan explorando las historias que nos rodean.